Bien, jóvenes, vamos ahora sí con ejemplos o pruebas de validez formal, porque supongo que te va a decir, bueno, ¿y para qué hago un formulario? ¿O este formulario para qué me va a servir? ¿Y este de qué me va a servir? O sea, lo de siempre, ¿no? Entonces, lo primero, tiene que aprender a usar su formulario. Ahí en ese formulario usted va a ver, ¿no? El ejercicio es este, qué conectivas hay, entonces qué regla puedo utilizar o qué regla voy a utilizar para validar el esquema o el argumento, ¿sí? Tener en cuenta algo que es bien básico. Los ejercicios o los esquemas o lo que vamos a estar haciendo son pruebas de validez formal, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Validar un argumento. ¿A partir de qué? De lo que tengo en mi formulario, es decir, ya sea reglas de inferencia o bien reglas de equivalencia. ¿Sí? Primero que nada, nosotros tenemos ahí en el ejemplo 1 un argumento ya formalizado. ¿Sí? Esto es un argumento, tiene dos premisas y tiene una conclusión. ¿Qué es lo que va a hacer ahora sí con ese formulario? La prueba de validez formal. ¿Sí? Es decir, casi como en las matemáticas, va a despejar variables, ¿sí? Dentro de las premisas usted tiene P, Q, R y S, unidas por conjuntos, pero en la conclusión solo tiene P y R. ¿Cómo obtiene P y R en esa conclusión? ¿Qué reglas de la lógica le validan esa conclusión? Esa es la prueba de validez. Eso es lo que vamos a estar haciendo y para eso le va a servir su formulario. ¿Sí? Supongamos que en el lenguaje natural usted tiene que hay tacos y tortas y que además hay refresco y jugo. Y usted lo que quiere entonces son tacos y un refresco. Ahí lo tiene. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que va a tener que hacer? Validar ese argumento, validar esa conclusión por medio de las reglas de la lógica. ¿Qué es lo que hacemos? Ya había mencionado, la rayita se llama secuente. El secuente lo que me indica es que lo que viene a continuación es la conclusión. Sí, pero abajo de esa conclusión yo voy a agregar pasos adicionales en los cuales voy a estar entonces justificando cómo es que llegué a esa conclusión de forma válida gracias a las reglas de inferencia o de equivalencia. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos con reglas de equivalencia. Primero que nada, ese ejemplo muy sencillo. Veo mi formulario, ¿qué hay ahí? Conjunciones, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que me permiten hacer o deshacer conjuntos? Pues la simplificación para eliminar conjunciones o bien la conjunción para introducir una conjunción. En este caso ocupo P por separado y ocupo R por separado. ¿Qué es lo que hago? Paso adicional número 3. Obtengo P por separado. ¿Cómo obtengo P por separado? Gracias a la regla de la eliminación de la conjunción. Eliminé la conjunción, ¿de qué premisa? De la 1. Y siempre indico en la premisa en la que estoy entonces eliminando o con la que estoy justificando ese paso. Siguiente, obtengo o necesito R por separado. ¿Qué es lo que hago? Misma regla. La misma regla me va a servir para obtener R por separado. Paso adicional 4 entonces. Obtengo R por separado igualmente gracias a la eliminación de la conjunción, pero ahora de la premisa 2. Bien, ya tengo entonces por separado P y R. ¿Qué me falta ahora? Unirlas. Pues la regla de la conjunción me dice que si tengo dos proposiciones separadas, las puedo unir o las puedo juntar. Entonces, paso adicional 5, voy a obtener P y R gracias a la introducción a la conjunción. ¿De qué premisas o cuáles fueron las que junté? 3 y 4. Ahí lo tiene, jóvenes. Esa es la prueba de validez formal de un argumento, ¿sí? El argumento o el esquema que yo tengo al inicio es este, ¿sí? Lo que sigue entonces, los pasos adicionales son la prueba de validez, es decir, con estas reglas validé la conclusión a la que llegué. Si usted se fija, la conclusión, ese
El paso adicional 5 es lo mismo que tengo en la conclusión. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya llevé a cabo el proceso y justifiqué. Ese es el punto. Estoy justificando la conclusión en virtud de una regla de inferencia. Ahí lo tiene, ¿sí? Vamos ahora, ejemplo 2. Si me fijo en el ejemplo 2, tengo diferentes conectivas, ¿no? Ya no tengo conjunciones, porque tengo que decirlo y tengo que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? No sé por qué, como la introducción a la conjunción o la eliminación de la conjunción son las más sencillas, usted las quiere usar para todo, ¿no? O sea, para todo quiere... ¿Qué regla usó aquí? Eliminación de la conjunción. ¿Por qué elimina conjuntos donde no hay un conjunto? Aquí que tengo condicionales. ¿Qué reglas tienen el condicional? Pues el modus ponens, el tollens, el silogismo hipotético, el dilema constructivo. Ok. Veo esas reglas. Veo a qué esquemas se parecen. Otra cosa, para los que me han estado preguntando acerca de las variables, lo dijimos, las más utilizadas en lógica son P, Q y R, pero son variables, podemos utilizar cualquiera. A pesar de que yo utilice cualquier variable, y si ya tengo en mi formulario todas las fórmulas con P y Q, si yo le cambio entonces B, no, profe, no, es que usted no lo explicó así. Es la misma, son variables. El esquema es el que no va a cambiar, fíjese bien. Para cuestiones de rapidez, ya no voy a poner tantos ejemplos en el lenguaje natural, pues recuerde que son proposiciones, usted puede poner ahí cualquier proposición en el lenguaje natural, ¿sí? Y ahí tiene un esquema o un argumento, ¿sí? Veo entonces el esquema o el argumento. ¿Qué requiero? B por separado y la negación de C por separado. ¿Cómo lo obtendría? Pues yo veo el esquema y digo, ok, paso adicional 5 entonces. Que tengo en el paso adicional 5 que puedo obtener B por separado gracias a un modus ponens que realizo entre la premisa 1 y 3. ¿Sí? Y obtuve B entonces por separado. ¿Por qué? Porque si usted ve su formulario, el esquema del modus ponens es eso, nada más que acá se brinca una premisa, pero tiene A entonces B, si se afirma el antecedente, se obtiene como conclusión el consecuente. Perfecto. Paso adicional 6. ¿Cómo obtengo entonces la negación de D por separado? Pues el otro esquema que tiene el condicional, el modus tollens, donde negamos antecedente consecuente, pero se niega el consecuente, entonces se debe negar necesariamente el antecedente. Negación de C por modus tollens, pero ahora señalo en qué premisas, en la premisa 2 y 4. Y ahora junto entonces las dos premisas por separado para obtener mi conclusión. B y negación de C, gracias a, ahora sí, introducción a la conjunción de las premisas 5 y 6, o del paso adicional 5 y el 6. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, jóvenes, siguientes dos ejemplos, ahora vamos a utilizar otras reglas. ¿Qué es lo primero que hago? Otra vez me fijo, ¿qué conectivas hay? Pues hay disyuntos. ¿Qué regla utilizaré? Veo en mi formulario. Pues silogismo disyuntivo, ¿no? Bueno, el dilema constructivo también tiene disyuntos, pero bueno. Ese es el punto, que usted observe qué regla le va a servir o qué regla va a utilizar, ¿no? En ese caso tiene 4 premisas, su conclusión. ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Cómo obtiene Z por separado? ¿Cómo obtiene la negación de Y por separado? ¿No? Supongamos que usted está ahí en el bar y le dicen corona o victoria, y usted va a elegir por separado una corona, y luego le dicen papas de gajo a la francesa. Bueno, va a elegir por separado. ¿Cómo llega a esa conclusión? Fíjese bien, primer disyunto, Z o X, ¿sí? Dijimos que en el silogismo disyuntivo, si un disyunto aparece negado, el otro necesariamente se afirma. Corona o victoria, no queremos victoria, entonces paso adicional 5. Vamos a obtener entonces Z por separado, gracias a silogismo disyuntivo, en este caso de la premisa 1 y 3. 1 y 3. Y luego paso adicional 6 para obtener por separado entonces la negación de Y.
Papas dijimos de gajo a la francesa, y usted dice que quiere a la francesa, se infiere entonces que no quiere de gajo. Y se obtiene otra vez gracias al silogismo disyuntivo, pero ahora de las premisas 2 y 4. Y la conclusión entonces, juntamos Z y la negación de Y, que obtenemos gracias a la introducción a la conjunción de las premisas 5 y 6. Ahí lo tiene, ¿sí? Siguiente esquema, ¿qué observamos? Pues acá tengo dos condicionales unidos por un conjunto y luego tengo una disyunción. ¿Qué esquema tiene eso? Pues el dilema constructivo. Si yo veo bien la premisa 1 y 2, otra vez, a pesar de que las variables sean distintas en mi esquema o este esquema, no cambia, ¿sí? Entonces, seguimos. Paso adicional, entonces 4. ¿Qué se obtiene gracias al dilema constructivo? Tengo en la premisa 2 los dos antecedentes, voy a obtener los dos consecuentes, que en este caso son B o D. Dilema constructivo de las premisas 1 y 2. Pero me sigue faltando para obtener D por separado. ¿Cómo obtendría D por separado? Pues ya vi la premisa 4 que obtuve, B o D, y en la 3 negué B. Entonces hago un silogismo disyuntivo, paso adicional 5, y obtenemos entonces D gracias al silogismo disyuntivo. En este caso, fíjese el orden de las premisas 4 y la 3. Otra vez, para que no se confunda, en el lenguaje natural, es lo que le decía, ¿no? Teníamos ese ejemplo. Si voy al cine, entonces veo una película, y si me quedo en casa, entonces veo una serie. Se obtiene en la premisa 2 que entonces o va al cine o se queda en casa. Pero en la premisa 3 va a negar entonces que vio una película, y en la conclusión obtiene entonces que vio una serie. ¿Cómo obtuvo esa conclusión? Ya lo dijimos, ahí tienen los pasos, ¿sí? Primero hago un dilema constructivo entre 1 y 2, ya cuando nada más tengo un disyunto, entonces hago el silogismo disyuntivo para obtener la D por separado. Bien, siguientes ejemplos, creo que con el rojo se ve menos, pero espero que se entienda. Siguiente ejemplo, fíjese bien lo que pasa en el esquema 5, ¿qué es lo que voy a obtener por separado? X, vamos a despejar X, o sea, vamos a obtener por medio de las reglas de inferencia X por separado, es decir, cómo obtuve o cómo llegué a esa conclusión de manera válida. En este caso, veo otra vez el esquema o lo que hay, las conectivas que hay. Acuérdese, lo que hay dentro del paréntesis, ¿sí? Va, digamos, junto, es como si fuera una sola variable en su formulario para que no se me vaya a confundir. Pero en este caso, fíjese, ahí hay una conjunción. Ahora sí, lo más sencillo, inicio eliminando conjuntos. Pero ¿por qué voy a eliminar conjuntos? ¿Por qué no se forma un dilema constructivo? Pues porque ya no tengo el otro disyunto, y porque acá dentro de los paréntesis se repite una variable. Si yo elimino el conjunto, fíjese lo que voy a obtener por separado. Paso adicional 3. Bueno, seguimos, ya lo respondí. Pero les voy a explicar. ¿Cómo obtuve X por separado? Decíamos, si yo veo el esquema donde se repite Q en la premisa 1, si separo el conjunto, obtendría entonces P entonces Q por eliminación de la conjunción de la premisa 1, y Q entonces R gracias a la eliminación de la conjunción en el 1. Dijimos que la eliminación de la conjunción me permite obtener ya sea por separado uno u otro conjunto. Ahí están ya los dos por separado, la misma regla no la justifica, pero eso va a permitir que entre la premisa 3 y 4, ¿sí?, se genere un silogismo hipotético. Si P entonces Q y Q entonces R, obtengo por separado P entonces R gracias al silogismo hipotético de 3 y 4. Ya teniendo P entonces R por separado, fíjese bien, entonces ahora sí, utilizo la premisa número 2, P entonces R, entonces X. Bueno. Antecedente sería lo que va dentro del paréntesis, y el consecuente lo que está fuera. Como ya afirmé el antecedente, se obtiene como conclusión el
consecuente gracias a un modus ponens entre la premisa 2 y 5. O sea, otra vez, lo que hay dentro del paréntesis en su formulario es lo que cuenta o contaría como una sola variable para que le quede el modus ponens. Va a suceder lo mismo en el ejemplo número 6, ¿sí? Si se fija entre la premisa 1 y 2, ¿qué hay? ¿Sí? Vamos a suponer que esto es una sola variable, esta es otra, este es el antecedente, entonces obtengo, gracias al modus ponens, el consecuente, z entonces w, pero fíjese cuál es la conclusión, z entonces z y w. ¿Qué regla me permite entonces que si una variable se implica a sí misma y también a su consecuente, la absorción? Entonces la conclusión la obtengo o la valido gracias a la absorción en la premisa 3. Bien, ejemplo 7. Fíjense bien qué es lo que va a suceder en el ejemplo número 7. ¿Sí? Tengo una premisa con un antecedente y un consecuente. En la premisa 1, premisa 2, niego el consecuente. Se va a negar entonces el antecedente. Sí, pero en la conclusión, jóvenes, tengo una variable que no aparece acá en el esquema. ¿De dónde salió? ¿Cómo lo obtuve? ¿Qué regla me permite entonces agregar un elemento más? Si usted se fija entre la premisa 1 y 2 está marcadísimo el modus tollens. Entonces obtengo la primera variable de mi conclusión, la obtengo gracias al modus tollens entre la premisa 1 y 2. Pero ¿de dónde demonios salió R? Acuérdese, la regla de la adición me permite agregar o adicionar un elemento o un disyunto. La regla de la adición solo funciona con el disyunto, no con ninguna otra conectiva. Solamente puedo agregar o adicionar por medio del disyunto, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya vimos 7 ejemplos donde utilizamos las 9 reglas de inferencia que expliqué y que son las que espero que vengan en su formulario. Y voy a poner otros ejemplos rápidos donde se vaya a utilizar reglas de equivalencia o cómo van a funcionar las reglas de equivalencia. Bien, ¿dónde entran o cómo funcionan las reglas de equivalencia? Pongan mucha atención, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? En el primero, si yo me fijo, está marcadito en el esquema entre la premisa 1 y 2 un modus ponens, ¿sí? Por el modus ponens obtengo y por separado, ¿no? Teniendo en cuenta que tengo h, entonces sí, afirmamos h, se obtiene entonces gracias al modus ponens y en la premisa 1 y 2. Pero la conclusión es la doble negación de i. Pues no importa. O mejor dicho, la regla me lo va a justificar. Dijimos que para la lógica toda afirmación equivale a su doble negación o viceversa. Son equivalentes. La doble negación equivale a una afirmación. Ahí lo tiene. Entonces justifico mi conclusión gracias a la doble negación de la premisa 3. ¿Sí? Ahí ya usé una regla de equivalencia. En el otro caso, por ejemplo, tengo una sola premisa, pero vamos despejando, ¿sí? Tengo P entonces Q y Q entonces R y mi conclusión es la negación de R, entonces negación de P. ¿Cómo lo obtengo? Lo más sencillo, elimino el conjunto. Ya que eliminé el conjunto, obtengo P entonces Q y Q entonces R por separado. Eliminación de la conjunción en ambos casos en la premisa 1 y luego tengo P entonces R gracias al silogismo hipotético de 2 y 3 y la regla de equivalencia de la transposición me dice entonces que si si tengo un antecedente y un consecuente equivale entonces a negar el consecuente para que así se niegue el antecedente. Deseamos que esta es una especie de modus tollens abreviado, ¿no? Entonces ahí lo tiene, regla de la transposición en el 4 es lo que nos justifica entonces nuestra conclusión. Ok, jóvenes, último ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos premisas o el esquema me indica que tengo A entonces B, entonces C, entonces D. Otra vez, si yo veo mi formulario, supongamos que lo que hay dentro de los paréntesis es una sola variable y a final de cuentas tengo una conectiva principal, también eso ya lo habíamos explicado. Aquí otra vez, usted ve que hay muchas variables y dice, elimino el conjunto. Aquí no hay conjunciones, ¿no? Hay una condicional.
Entonces ahí qué va a tener que hacer, ver qué regla voy a ocupar. Bueno, está marcadísimo el esquema entre la premisa 1 y 2. Voy a tener un modus ponens que me va a dar como resultado C entonces D, ¿no? Ahí lo tiene. Paso adicional 3, C entonces D, gracias al modus ponens de la premisa 1 y 2. Pero la conclusión es la negación de C o D. Bueno, hay una regla de equivalencia que es la implicación material que me indica que acá paso de un condicional a un disyunto, pero donde uno de los disyuntos aparece negado. Esa es la regla de la implicación y es una regla de equivalencia, y es esa regla la que me está justificando entonces la conclusión que yo obtuve. Implicación en la premisa 3. Jóvenes, una vez más, si usted se está preguntando, ¿y ese para qué me va a servir? No lo utiliza tal cual con fórmulas, no lo utiliza con este tipo de esquemas, pero a final de cuentas argumenta. Si usted aprende a hacer esto, a validar argumentos por medio de las reglas de inferencia, lo que va a ser buenos argumentos, donde de las premisas se siga necesariamente la conclusión, no argumentos donde de las premisas brinque deliberadamente una conclusión que no tiene nada que ver, o donde no hay una relación, o donde no hay una regla que lo justifique. Entonces esto le va a servir para que usted aprenda a argumentar o a hacer buenos argumentos. Ese es el punto y eso es lo que realmente tiene que aprender. Si usted empieza a entender o a agarrarle la onda a este tipo de esquemas, a este tipo de reglas, eso es una herramienta que la lógica le regala, el tener un pensamiento mucho más ordenado, el tener un pensamiento mucho más organizado, y que eso a la hora de expresarlo se note, que sus ideas se expresen claramente, que lo que usted está tratando de decir lo entendamos, que no empiece a decir cosas que no tienen relación, que no tienen orden o coherencia, en pocas palabras, que no tienen lógica. Entonces, si usted aprende esto, ya al menos va a tener la posibilidad de organizar su pensamiento, o de tener un pensamiento mucho más ordenado.